En el vídeo de hoy vamos a rescatar un vídeo donde su autor nos comentaba los planes que tenía para estos dos compartimentos que estáis viendo. Son dos cosas diferentes. La parte de arriba, aunque parezcan las dos iguales, las quiere dedicar a una jaula enfermería, o podemos decir que una jaula o una cámara cálida para pájaros, para canarios, que él se dedicaba a criar canarios que estén enfermos, ¿no? Lo principal para estos animalitos que están enfermos es que tengan una buena temperatura y a partir de ahí, evidentemente, pues tratarlos de la dolencia que tengan en ese momento. Y la parte de abajo nos comentaba que quería hacer una incubadora tal cual, lo que conocemos como una incubadora para la incubación de diferentes especies. Las medidas aproximadas de estos dos compartimentos estaban en torno a 40 por 40 y también casi la misma profundidad, no exactamente, pero por ahí, prácticamente 40 por 40 y 30 y tantos altos, cerca de 40 también de profundidad. Las puertas, pues nos decía que tenía cristal Climalit y que por dentro pues la había forrado con panel sándwich del finito para que pudiera mantener mejor, si cabe, la temperatura. Ya por dar más datos, pues os puedo decir, para completar un poquito más, que el termostato que estaba utilizando era el termostato STC 1000. Y como veis, en la parte de arriba, como decimos en la jaula enfermería, también tenía esos dos círculos para dos nidos, por si acaso tenía pajarillos que hubieran sufrido algún percance o simplemente los padres hubieran abandonado, para poder tenerlos ahí igualmente e intentar sacarlos adelante. Una duda que tenía el autor de este vídeo era lo del tema de la renovación del aire caliente del interior de los dos compartimentos, de la enfermería y de la incubadora. Pero lo que a mí en su momento me llamó más la atención es esto que veis, como este túnel en la parte lateral de la incubadora, donde él lo que hacía era que ponía un ventilador en la parte de abajo que movía el aire hacia arriba, y arriba tenía la resistencia donde el aire que empujaba el ventilador y pasaba por la resistencia pues salía caliente por la parte de arriba, y el ventilador de nuevo lo recogía, lo mandaba por ese conducto para arriba, y todo eso quedaba ubicado en el lateral, en el exterior de la incubadora. En este caso pues estaba haciendo ya pruebas primero con la jaula enfermería. Si funciona o no este método, pues lo dirán las diferentes mediciones que se haga en el interior de esta jaula enfermería. Lo que ocurre, claro, que aquí tenemos que cambiar la colocación de los componentes y prácticamente las pautas que seguíamos normalmente a la hora de hacer una incubadora, porque si vamos a tener, por ejemplo, canarios enfermos en el interior, pues tenemos que tener cuidado, y evidentemente los componentes no pueden estar a la vista porque el pájaro se podría hacer daño. También tenemos la ventaja de que al estar con animales enfermos o pollitos pequeños, nuestro margen aumenta. Se trata de que estén calentitos y ahí tenemos pues un margen mayor, no tenemos que ser tan exactos como por ejemplo cuando nos dedicamos a la incubación de diferentes especies. La humedad hay que tenerla vigilada para que no se reseque el ambiente demasiado, y por lo demás, pues bueno, la renovación del aire caliente del interior, pues podemos aplicar la misma técnica. Podemos poner en el lado de ese conducto, en la parte de arriba, un orificio del tamaño o del diámetro de un lápiz, y en la parte de enfrente, en el otro lateral, pero en la parte de abajo, pues lo mismo, para que haya ahí una circulación o intercambio del aire interior con el aire exterior, una oxigenación. En la parte de abajo, pues como te decimos, tenía pensado hacer una incubadora tal cual, pero de este vídeo nos llamó la atención
cuando hemos estado repasando otros vídeos, pues que es algo diferente esta jaula enfermería que su autor de este vídeo tenía pensado para canarios y que hemos querido compartir de nuevo con vosotros. Como veis, prácticamente ha hecho la caja, la ha forrado por dentro y le ha puesto una ventanita tal cual de aluminio, bien adaptado y con su cristal Climalit, lo que hace que mantenga también la temperatura en el interior. Más adelante intentaremos hacer en nuestro canal principal el paso a paso de una especie de jaula enfermería, pero destinado para huevos de pequeñas especies, como por ejemplo canarios y demás, donde podamos poner 2 o 4 nidos en el interior y con un termostato poder jugar con la temperatura de tal manera que la podamos utilizar, como este hombre, como jaula enfermería, pero a la vez también como una incubadora casera para canarios y otras especies. Creemos que puede quedar un vídeo bastante interesante solo cambiando un poquito la disposición, por ejemplo poniendo la resistencia y el ventilador en la parte de abajo y de abajo arriba pues ya mediríamos la temperatura en el nido o los nidos que pusiéramos para ver si así de esa forma pues podemos conseguir los parámetros ideales de incubación para estas pequeñas especies.